Bien, niños, entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Radicales semejantes. Eh, bueno, entonces nosotros hablamos que dos o más radicales son semejantes si tienen exactamente la misma parte radical, esto es con el mismo índice y el mismo subradical. ¿Listo? Por ejemplo, eh, estos dos, esas dos expresiones, 6 raíz cuadrada de x cuadrado y a la 3, esa expresión y la expresión menos 4 tercios de raíz cuadrada de x al cuadrado y al cuadrado son radicales semejantes. ¿Qué los hace semejantes? Que tienen exactamente el mismo radical, mire. ¿Se lo ven? Exactamente el mismo radical. ¿Vale? Esos son semejantes. ¿Listo, niños? Y para que sean semejantes deben tener exactamente el mismo índice de la raíz y la misma parte subradical. ¿Vale? En estos dos, por ejemplo, no son radicales semejantes. ¿Por qué? Bueno, miremos. ¿Tienen el mismo índice? Sí, pero deben cumplir las dos condiciones. Que tengan el mismo índice y la misma parte subradical. Miremos entonces la parte subradical. X al cuadrado, y a la 3, por este lado. Y en este otro lado tengo x a la 3 y al cuadrado. Es decir, mis exponentes están escritos de manera inversa, ¿cierto? Es decir, o sea, lo que quiere decir que esa parte subradical no es la misma. Por lo tanto, los radicales no son semejantes. ¿Listo, niños? ¿Sí es claro para todos? Sí, señor. Yo Sí, pensé que señor. era mi mamá. Ok, continuamos entonces. Eh, Miremos el siguiente ejemplo. Determinar si dos o más radicales, bueno, para determinar si dos o más radicales son semejantes, estos deben de estar simplificados. Y entonces vamos a aprender a simplificar. ¿Listo? Me dan estos tres radicales. Radical uno, radical 2 y radical 3. Fíjense que si yo los comparo en este momento así, pues yo diría no son semejantes, ¿cierto? Porque no tienen, bueno, tienen el mismo índice, pero al parecer no tienen la misma cantidad subradical. Pero ¿qué pasa? Esos radicales aún no están simplificados. Estos sí lo están. Estos dos de acá sí están simplificados, estos sí están simplificados y estos sí están simplificados. ¿Listo? Bueno, estos dos sí están simplificados. ¿Listo? A ver, ¿yo cómo hago para saber que dos radicales están simplificados? Básicamente, si el exponente de cada uno de los si el exponente de los términos de los subradicales es menor, estrictamente menor, que el índice, entonces estará simplificado. ¿Vale? Entonces, vamos a simplificar esta primera raíz. ¿Listo? Eh, Eso es análogo a lo que hacíamos en la clase pasada. ¿Sí recuerdan? Es aplicar las propiedades de la radicación para poder simplificar. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a expresar cada uno de estos factores que es del subradical en términos de potencia. Es decir, este 27 se puede expresar como 3 por 3 por 3, es decir, 3 elevado a la 3. ¿Cierto? Los demás ya están en términos de potencia. Listo. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cuál es el siguiente paso? Pues distribuir esa raíz en cada uno de esos factores. Entonces distribuyo esta raíz, es decir, entre 3x a la 3, distribuyo la misma raíz, entre x a la 6 y distribuyo la misma raíz entre y al cuadrado z. Si se fijan aquí, ¿por qué distribuir la raíz entre estos dos mismos factores? Y en los demás solamente de a uno. Por una sencilla razón. Porque los exponentes de estos factores del subradical es menor que el índice. ¿Todos van conmigo?
¿Cuál es el índice de esa raíz? El índice de la raíz es 3. Y cada uno de esos factores, cada uno de esos exponentes es menor. Por eso las asocié dentro de una sola raíz. ¿Listo? Luego aplicamos otra propiedad de los radicales. Es decir, el exponente dividido entre el índice de la raíz. Entonces me queda 3 sobre 3. ¿Cuál es el exponente que tengo acá? 6 sobre 3. Entonces aquí me queda 6 sobre 3. Para el siguiente paso, bueno, y la parte radical ya me quedó igual, no me va a cambiar. Para el siguiente paso lo que hago es simplificar. 3 sobre 3 me da 1. Y 3 elevado a la 3, ¿cuánto me da? 3. ¿Sí lo ven? En el exponente del x tengo 6 elevado a la 3. Simplificando eso, ¿cuánto me da? 6 entre 3, ¿cuánto me da? ¿Están conmigo o no? 2. Entonces por eso me queda x a la 2. ¿Listo? Ah, bueno, otra cosa. Fíjese que el denominador es 3. Como es 3, pues no le echo nada absolutamente al denominador. Siempre ha permanecido en el denominador y ha permanecido en el denominador. Ya para el último paso, para el último paso lo que hice fue simplificar este 3 con este 3. Por eso, digámoslo entre comillas, que desaparece. ¿Listo? ¿Hasta ahí todos van conmigo? Estoy entendiendo. ¿Qué no entendió, papá? ¿Todo? Todo es que. Bueno, es que aquí yo Profe, si parto. todos entendieron, yo después me adelanto. eh, Ay, se me olvidó su nombre. Garzón. Aquí yo parto de la premisa que esta guía, radicación de números, esta guía ya la trabajamos, ya les quedó clara. Yo estoy partiendo de esa premisa. ¿Listo? Por eso lo que estoy haciendo es aplicar las propiedades. Ya no lo hice, en la siguiente ya no lo hice así como acá, que estaba diciendo, es la expresión dada, aquí apliqué la propiedad raíz de un producto, aquí multipliqué, aquí extraje la raíz. ¿No? Aquí ya se supone que estamos aplicando estas propiedades. Cada una de estas propiedades, ¿listo? De la guía anterior. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, ¿qué tenemos? Pues, ¿qué tendríamos que hacer? Entonces, uno, si no lo entendemos o no lo recordamos, pues devolvernos a la guía anterior y mirar las propiedades de la radicación. ¿Listo? Miremos el siguiente. Acá, ¿cuál es el índice? ¿Cuál es el índice de la raíz? Garzón. Señor, ¿Cuál es el índice de la raíz? no sé, profe. A mí no me causa Es que eso yo, risa, papá. pues a mí es que me estoy atrasado y pues no entiendo qué es el índice de la raíz. Yo me toca mirar otra guía y ya luego continúo. Y no solamente la guía, usted está bastante atrasado, como que 2, 3, 4 guías. Rivera, Acevedo, ¿cuál es el índice de esta Señor, raíz, papá? ¿de cuál raíz? De esta que tenemos acá. ¿Cuál es el índice de esa raíz? Es del 5 a la 3, ¿no? No, el índice. El índice me dice qué raíz estoy sacando. Si estoy sacando raíz cuadrada, raíz tercera, Ah, raíz raíz. cuarta. Ese es el índice. Raíz al cubo, ¿no? Ah, raíz cúbica. Esa es raíz cúbica. Eso quiere decir que el índice es 3. ¿Cierto? Eh, Listo, el índice es 3. Ahora, ¿qué propiedad podríamos aplicar acá? Esta es una raíz de una fracción. Miremos aquí en la guía anterior. ¿Qué propiedad podemos aplicar? Pues raíz de un cociente, mírelo acá. Es decir, aplico la raíz tanto para el numerador como para el denominador. Volvemos. Si lo ven, en este siguiente paso es eso lo que estoy haciendo. Aplicar esa raíz tanto para el numerador como para el numerador. ¿Listo?
Eh, bueno, lo primero que se debió haber hecho fue expresar cada uno de estos números como potencia. ¿Listo? Entonces, por eso, aquí no tengo 125, sino 5 elevado a la 3. ¿Listo? Porque 5 por 5 por 5 me da 125. Y eso expresado como potencia me da 5 elevado a la 3. ¿Hasta ahí todos claros conmigo? Bueno, vamos aquí en el segundo paso. Listo. Claro lo que hicimos en el segundo paso. Niños. ¿Dejamos hasta ahí? Si no hay preguntas, dejamos hasta ahí, muchachos. Mami, mami, que suba a desayunar. Mami, que suba a desayunar. ¿De verdad, niños, no hay preguntas? ¿Nadie? Bueno, dejemos hasta ahí. Voy a atender preguntas entonces. Con noveno voy a atender preguntas con respecto a las guías. Así que les voy a exigir que de ahora en adelante me lean y consulten la guía antes de esta clase. Voy a atender exclusivamente preguntas. ¿Listo, niños? ¿Sí me escucharon? Pero en adelante va a ser así. Créanme que en adelante va a ser así. ¿Listo? Van a consultar, intentar hacer, leer, porque veo que ni siquiera han leído lo que hay en la guía. Y pues así es complicado. Por una sencilla razón, o sea, realmente lo que nosotros en matemáticas siempre nos va a pasar eso. Siempre que yo hago algo, o sea, lo que yo estoy aprendiendo hoy, siempre lo voy a utilizar adelante. Así que si yo no estoy prestando atención, lo que viene en adelante, de aquí en adelante voy a quedar perdido completamente. Porque esa es una secuencia lógica de temáticas, por decirlo de esta manera, de conocimientos. Pero si yo no pongo atención a eso, lo que viene, pues vamos a quedar igual. Entonces voy a trabajar con Laura Ávila. Laura. Pues, entonces, por favor, cuando les pregunto, pues contéstenme. Porque realmente yo, vea, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 personas que hay conectadas, solamente ustedes dos me han dicho algo. Y cuando pregunto, nadie me responde. Entonces, voy a atender preguntas con noveno, de ahora en adelante. Bueno, terminemos. Les había preguntado si había quedado claro este segundo paso. Listo. En el siguiente paso, ¿qué hicimos? De nuevo, miremos qué propiedad aplicamos. Miremos la qué propiedad. Se llama raíz de un producto. Es decir, si tengo un producto, quiere decir que voy a aplicar la raíz a cada uno de esos factores. ¿Listo? Esa es la propiedad que vamos a utilizar acá. ¿Listo? Dicho de alguna manera, entre comillas, sería como si nosotros distribuyéramos la raíz. Esta raíz cúbica la aplico a x a la 3 y como x a la 2 y y sus exponentes son menores que el índice, entonces lo voy a aplicar a esas dos de una sola vez. ¿Listo? De igual manera en el denominador. Bueno, el denominador ya lo tengo aplicado. En el siguiente paso, ¿qué hago? Aplicar. Devolvámonos a la guía anterior. Aplico la raíz de una potencia, mira. Si tengo la raíz de una potencia, eso es equivalente a tener una potencia cuyo numerador es el exponente y cuyo denominador es el índice de la raíz. Si lo ven, eso es lo que estamos haciendo acá, en el siguiente paso. En este siguiente paso. Bueno, ¿este paso lo entendieron? Niños. En este siguiente paso voy a aplicar eso. Entonces, miro cuál es el exponente de esta raíz. 9. Entonces, ese 9, si lo voy a expresar como 9
sobre, sobre el índice de la raíz. ¿Cuál es el índice? Por eso les preguntaba al inicio. ¿Cuál es el índice? El 3. 3. Por eso me queda x elevado a la 9 sobre 3. Garzón, le estamos escuchando, por favor. ¿Listo? Y hacemos lo mismo en el denominador, con esta raíz de acá. ¿Cuál es el exponente del subradical? De la potencia, mejor dicho, 3. ¿Y cuál es el índice? 3 también. Por eso me queda expresado 5 elevado a la 3 sobre 3. ¿Hasta ahí preguntas? No. Listo, entonces lo que viene ahora es simplificar esto, no más. 9 sobre 3, ¿cuánto me da? Simplifiquemos esto, mejor dicho. 9 entre 3. Tiene tercera, 3, tercera, 1. Eso quiere decir que esto es igual a 3. ¿Sí lo ven? Entonces por eso me queda que x es, qué pena. Ese x elevado a la 9 tercios es equivalente a tener x elevado a la 3. ¿Sí lo ven? Y 3 sobre 3 me da 1. Por eso el 5 permanece en el denominador, porque está en el denominador, y cuyo exponente es 1. Recuerde que si no le ponemos exponente, yo entiendo que el exponente es 1. ¿Listo, niños? Ahora sí, ¿le quedó claro ese paso? Hasta el momento, si yo comparara estas dos nomás, que es lo que he hecho, ¿yo qué podría afirmar? ¿Que estos dos son semejantes o no lo son? Miremos. Es decir, Sí, sí son semejantes, profe. sí son semejantes, ¿cierto? Porque tienen la misma raíz, con el mismo índice y el mismo subradical. Fíjense que aquí tengo raíz cúbica de y a la 2, z, y aquí tengo raíz cúbica de y a la 2, z. Eso hace que esos dos radicales sean semejantes. ¿Listo? Bueno, aquí hay algo interesante. Bueno, en el siguiente radical, de nuevo, aplicamos las mismas propiedades. Este x que está, x al cuadrado, que está fuera del raíz, pues no lo voy a tener en cuenta para aplicar las propiedades de la radicación, porque en todo momento permanece afuera. ¿Sí se fijan? En todo momento permanece afuera. ¿Sí lo ven? Porque no estoy aplicando propiedades en él, porque no es una radicación. ¿Qué es lo primero que hacemos de nuevo? ¿Qué es lo primero que hacemos de nuevo? Expresar cada uno de esos factores en términos de potencia. Es decir, profe, ¿yo cómo hago para expresar ese 64 en términos de potencia? ¿Sí recuerdan? Eso es temita de sexto. ¿Cómo yo digo que 2 elevado a la 6 es igual a 64? ¿O cómo sé más bien que 64 es igual a 2 elevado a la 6? ¿Sí saben? ¿Recuerdan o no lo recuerdan? Sí, profe, creo que se multiplica por el 6, ¿no? Se va multiplicando. ¿Sí, Basti, no? Yo tengo El 6. ¿Cómo se llama eso? Es lo que yo entiendo. Ponle cuidado. Era 2 por 1. Yo tengo 64. 2 por... Listo, yo tengo 64. Quiero expresarlo como potencia. ¿Cómo hago? ¿Sí recuerdan o no lo recuerdan? Yo no me acuerdo. Listo, entonces Porque empieza 2 devolvámonos. hasta que dé 64. Pero ¿qué tal que no sea 2 sino sea otro factor? ¿Listo? Se multiplica por Entonces devolvámonos por allá sextico. ¿Recuerdan cuando estaban viendo criterios de divisibilidad? ¿Qué número es divisible entre 2 si es par? Entonces, como este tipo es par, quiere decir que es divisible entre 2. La mitad de 64, ¿cuánto me da? 31. 32. Listo. Este número sigue siendo par. Quiere decir que puedo sacar mitad. Mitad de 32, ¿cuánto me da? 16.
16 sigue siendo par, quiere decir que puedo sacar mitad. Mitad de 16, 8. 8 sigue siendo par, quiere decir que puedo sacar mitad. 4, aquí sigo sacando mitad, me da 2, y aquí saco mitad, me da 1. Entonces, es decir, vamos a descomponer el número en factores primos, esto se llama descomposición de un número en factores primos. ¿Sí recuerdan cuando vieron eso en céstico o no lo vieron? Y ya me acordé. Listo. Entonces quiere decir que ¿cuántas veces estoy multiplicando el 2? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quiere decir entonces que 64 es igual a 2 elevado a la 6. Porque estoy multiplicando el 2 6 veces. ¿Listo? ¿Sí les quedó claro? Listo, vuelvo acá. Entonces, ¿por qué 2 elevado a la 6? Ya sabemos por qué. ¿Cierto? Es decir, lo expresamos como potencia. ¿Claro este paso acá? Sí. Listo. Ahora bien, voy a aplicar lo mismo. Fíjense que esto es un producto, esto es un producto, esto es un producto. Entonces voy a aplicar, voy a separar esa raíz y voy a aplicar la raíz a cada uno de esos factores. Entonces me queda raíz cúbica de 2 elevado a la 6, raíz cúbica de z elevado a la 3 y raíz cúbica de y elevado a la 2 z. Aquí hay algo interesante. Bueno, este paso, ya, espérame, lo miramos. Miremos primero el paso anterior. ¿Qué pasó si aquí tengo z a la 4? ¿Qué pasó? ¿Por qué lo expresé como z a la 3 por z? ¿Qué creen? ¿Qué creen, niños? No sé. Dentro de la guía pasada que ustedes me enviaron, algunos estudiantes me escribieron, bueno, cuando hacían este proceso que me quedaba un número, por ejemplo, 4/3, que me escribieron en el siguiente paso como 1.333, listo, hasta ese momento se los valí. Listo, o sea, en la guía pasada ese error o esa situación se las valí. ¿Listo? Pero de ahora en adelante ya no se las voy a valer porque le voy a explicar qué es lo que está sucediendo. ¿Listo? Entonces, como este exponente es mayor que el índice, entonces lo voy a descomponer de tal manera que uno de los factores sea múltiplo del índice. ¿Por qué necesito que sea múltiplo? Porque cuando voy a simplificar, cuando me quede expresado como esta fracción, me dé un número entero. Y es decir, poder sacar parte de ese número de esa raíz, poderlo sacarlo de esa raíz. ¿Listo? Entonces, por eso es que necesito descomponerlo. Y aquí lo que hago es aplicar propiedades de la potenciación. ¿Listo? Vuelvo aquí a Pine. Propiedades de la potenciación. Si yo, por ejemplo, tengo 2 elevado a la 4. Por ejemplo. Es decir, desde acá. 2 elevado a la 4. Y yo voy a sacar la raíz cúbica de 2 elevado a la 4. Entonces, raíz cúbica dije. Una manera para resolverlo sería sacar la raíz cúbica de 2 elevado a la 3 por la raíz cúbica de 2. ¿Listo? ¿Y esto por qué? Porque resulta y pasa que, ¿se recuerdan las propiedades de la potenciación? Otra vez, fíjese, de nuevo, estamos aplicando lo que vimos por allá en el primer periodo, cuando estamos empezando a ver propiedades de la potenciación, que si yo multiplicaba, por ejemplo, a elevado a la m por a elevado a la n, entonces eso era igual, como es la misma base, a sumar los exponentes. A la n
más n, ¿cierto? Esa era la propiedad. Acá en este caso particular, ese 2 elevado a la 6, yo pudiera expresarlo, si yo voy a hacer el corte acá, como 2 elevado a la 4, fíjese, estoy multiplicando hasta acá, estoy teniendo en cuenta estos, 1, 2, 3, 4, por estos dos, que sería 2 a la 2, ¿cierto? ¿Qué pasa ahí? Por ejemplo, se suman los exponentes. Entonces, es eso lo que hacemos acá. Es eso precisamente lo que hacemos acá. Como este exponente es mayor que el índice, entonces lo voy a descomponer. Z elevado a la 3 por Z. Aquí el exponente recuerden que es 1. ¿Listo? ¿Sí les quedó claro ese pasito? Listo. En este paso ya lo había explicado, que lo que hacemos es distribuir la raíz, ¿cierto? Y de aquí para allá ya es la misma carpintería. El exponente dividido entre el índice de la raíz, es decir, 2 elevado a la 6 tercios. El exponente dividido entre el índice de la raíz, es decir, z elevado a la 3 tercios. Para el siguiente que hacemos, ¿claro este paso? Sí, señor. Listo, para el siguiente que hacemos simplificamos esos exponentes. 6 dividido entre 3 me da 2, 3 dividido entre 3 me da 1. Aquí pareciera que z estuviera a la 3, pero no. Ese 3 es del índice. Espere, qué pena. La verdad, yo no entendí muy bien eso de la Z y el 3 y la Z, no lo entendí bien. Entendí el resto está fácil, pero eso sí no lo entiendo de por qué se volvió así. Ahí. Lo que encerré en el círculo. Tengo z elevado a la 3 tercios. Simplifique 3 tercios. ¿Cuánto le da? Eso no, profe, o sea, me refiero a que lo primerito, lo de Z que se descompone, que toca descomponer a Z sobre 4. Bueno, Gabriel, de nuevo, lo que les decía, eso lo vimos al comienzo. Por eso la importancia de preguntar en el momento. Y más en matemáticas. ¿Listo? No entendí muy bien por qué es que se vuelve así. ¿Listo? Borre, profe, que lo que hace es confundirlo a uno más con un poco de números o a mí, qué pena. ¿Borro todo esto? No No. me confundo, pues dígales a ellos, pregúntenles porque luego es que yo me confundo, Bueno, ya ahorita tocamos ese tema otra vez, si nos alcanza el tiempo. ¿Listo? Acá entonces me da 3 tercios, me queda, simplificando me queda 1. Listo, ¿y aquí qué hago? Sencillamente resolver. 2 elevado a la 2 me da 4. Como es un número entero, o pues como es un número, lo coloqué de primeras. Por eso me queda 4x a la 2, z, raíz cúbica, de y a la z, y al cuadrado, z. Entonces, fíjense. Ahora sí, ¿puedo dar respuesta a la pregunta que me están haciendo? De determinar si las expresiones son semejantes. Sí. Las tres expresiones son semejantes, tienen exactamente el mismo radical. ¿Listo? Con el mismo exponente y el mismo subradical. ¿Vale? Volvamos acá. Entonces, acá ¿cómo puedo decir, por ejemplo, esto? Aquí tengo que 64 es 2 elevado a la 6. ¿Cierto? Es 2. Como para atender la pregunta de Garzón. 2 elevado a la 6. Pero no es la única manera en que puedo expresar ese resultado. Ese resultado lo puedo expresar como 2 por 2 elevado a la 5. ¿Cierto? Es decir, multiplico este 2 con todo esto, lo veo como una potencia. O puedo verlo como 2 elevado a la 2 por 2 elevado a la 4. ¿De qué otra manera lo puedo ver? Por ejemplo, 2 elevado a la 3 por 2 elevado a la 3. ¿Sí lo ven? Fíjense que entonces este 2 elevado a la 6 lo puedo expresar de 1, 2, 3 maneras diferentes. Si tengo en cuenta de 3 maneras diferentes, digámoslo así. ¿Listo?
¿Qué condición cumple cada una de ellas? Que si sumo, acá el exponente es 1, que si sumo sus exponentes, ¿cuánto me da? Todos dan 6, todos dan 6. Todo dan 6. Eso es lo que voy a tener en cuenta, papá. Por ejemplo, yo voy a sacar la raíz cúbica de x elevado a la 10. ¿Listo? Voy a hacer ese pedacito aparte. Voy a sacar la raíz cúbica de x elevado a la 10. ¿Listo? O más bien, voy a simplificar esta raíz. ¿Cómo me quedaría ese proceso simplificado? Primero, como este 10 es mayor que 3, que es el índice de la raíz, pues voy a buscar un número que multiplicado con 3 me dé 10. ¿Cuál es el más cercano? Como si fuera a hacer una división. ¿Cuál es el más cercano? Sin pasarse. ¿Qué número multiplicado con 3 me da 10 o un valor cercano? 5, 5, 2. 2 por 3, ¿cuánto me da? 3, ¿cierto? ¿Qué? A ver, un número multiplicado con... Es como si fuera a hacer una división. Voy a buscar un número que multiplicado con 3 me dé 10, pero sin pasarme. O bueno, un valor cerquita sin pasarme. Listo, no me da 3. Pues 9. 3 por 3, 9. Quiere decir que me hace, para completar este x a la 10 me hace falta ¿qué? Una x, 1. ¿cierto? Y aquí, Entonces coloca ahí más X. claro, porque lo coloco no más, por x. No más x, sino por x. ¿Listo? No lo coloco más, sino por. Yo no entendí, lo que me hizo confundir es que en el otro hay otro que es más grande que el exponente, que es el 6, que era primero 6. Ah, pero es que ese es, ese es múltiplo, pero es que ese es múltiplo del índice, entonces ahí no tiene lío. ¿Listo? Miramos acá. No está compatible. Exactamente, 10 no es múltiplo del índice, ¿dónde está? Este. Fíjese que este es mayor que este, sí, claro, pero además es múltiplo. Quiere decir que cuando yo lo simplifique, me va a dar un número entero. Por eso cuando simplifico 6 dividido entre 3, me da 2. Cosa que no hubiera sucedido si yo hubiera tenido 4, por ejemplo acá en este caso, z elevado a la 4 tercios. Profe, no se pueden dar números decimales. No, como exponentes no. Por eso estamos haciendo ese. En la guía pasada lo valí, porque fue la guía pasada y no lo había explicado. ¿Listo? En la guía pasada quienes hicieron así, se los valí. Como les digo, valí eso. Porque no lo habíamos explicado. ¿Vale? ¿Listo? Entonces, por ejemplo, yo continúo acá. Esto me quedaría entonces aplicando las propiedades de la radicación. Me quedaría x, bueno, raíz cúbica exactamente de x a la 3 por la raíz cúbica de x. ¿Sí lo ven? Listo, ahora sí, eso me queda x elevado a la 3 sobre 3 por la raíz cúbica de x. Y simplificando esto me quedaría x raíz cúbica de x. Entonces, fíjese que esa expresión que tengo acá, ¿cómo la simplifiqué acá? ¿Sí es claro? Ahora sí les quedó claro por qué este tipo, este 10, lo descompuse. Porque 1 es mayor que el exponente y 2 no es múltiplo. ¿Sí respondí su pregunta, Gabriel? Sí, señor, profe, ya entendí. Yo creo que esa pregunta le sirve para todos. ¿Sí les quedó claro ahora sí para todos? Porque estos dos tipos son semejantes. Bueno, estos tres tipos son semejantes. ¿Y quedó claro para todos ese proceso de simplificar? Bueno, con números básicamente va a ser lo mismo. Fíjense. Descompuse este número, 2048. ¿Cómo lo descompuse? Aplicando este mismo procedimiento. Aplicando ese mismo procedimiento. Descomposición en factores primos. Listo, como lo descompuse, de aquí para allá ya me queda más fácil. Fíjese, ¿cuál es el índice acá? 2. 11 es mayor, sí,
Y ahora me hago la siguiente pregunta. ¿11 es múltiplo de 2? No. No. Por lo tanto, lo tengo que descomponer. Hago lo mismo. Busco un número que multiplicado con 2. Busco un número que Profe, en el 2048 no hay ninguno para de raíz cuadrada, no tiene nada, ni número encimita no tiene nada, entonces. Oh, niños, aquí yo cometí un error. ¿Listo? Aquí este es 9. Este tipo es 9. ¿Listo? Porque recuerden siempre que si yo sumo estos dos me tiene que dar 10. ¿Listo? Entonces, un número que multiplicado con... ¿Cómo fue que les dije? Vamos a buscar aquí un exponente que multiplicado con 3 me dé un número cercano. O sea, va a ser 3 y ese número me va a dar 9, ¿cierto? Entonces aquí me va a ser 9. 9 más 1, 10. Luego aquí sería 9. Luego aquí sería 9. Y aquí sería x a la 3. ¿Listo? ¿Ahora sí? Ah, sí, porque 9 dividido 3 da 3. Sí, claro. Si no hubiera dado 1. Ajá. ¿Sí es claro, niños? Por eso acá en la guía, vuelvo, me queda como 2 elevado a la 10. O sea, voy a buscar un número. Voy a buscar un múltiplo de 2 cerquita al 11, mejor dicho, sin pasarse. ¿Cuál es el múltiplo de 5. 5 por 2? 10. Entonces, ese es el que voy a poner acá. ¿Cuánto le falta para llegar a 11? 1 nomás. 1. ¿Listo? Y hacemos lo mismo acá. Y ahí miramos si son semejantes o no. ¿Listo, niños? 2 por 10 de abajo sí está semejante, ¿no? 2 por 10 ya. Claro. 2 elevado a la 10, no por 2 por 10. Estamos diciendo mal. 2 elevado a la 10. Y aquí hago lo mismo. 10 elevado a la 2 me da 5. Y 2 elevado a la 5 me da 32. ¿Listo? ¿Sí es claro para todos, niños? Sí. Ahora sí. ¿Sí para todos? Bueno, entonces ya saben. Voy a escribirlo antes que se me olvide. Que próxima guía voy a atender, a partir de la próxima guía voy a atender preguntas puntuales. Profe, entendí tal cosa, tal cosa, tal cosa. ¿Listo, niños? Bueno, entonces los dejo.